28, Visión de Águila TV, quien les habla, su hermano y amigo y su servidor, el pastor Fray Martín Vivieca. En esta hermosa tarde, traemos una palabra de Dios para todos y cada uno de ustedes, al junto de nuestro hermano Julio, bendecido sea el Señor. Estas palabras esperamos que el Señor arroje luz a través de su palabra a tu entendimiento, que abra su mente y su corazón y que hable conforme a su voluntad, que el Señor amplíe su mente y puedan recibir esta palabra y a través de esta palabra recibir edificación a su alma. Bendecimos todos sus hogares, bendecimos a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de nuestro canal Éxito TV, Canal 28, a esos hermanos y amigos que se encuentran en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa y Estados Unidos. Te bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Bendecido y alabado sea el Señor. Así nuestro hermano Julio. Amén, buenas tardes. Julio Andrés Cabral con todos ustedes una vez más. En esta tarde yo sé que Dios te va a bendecir de manera poderosa, como ha venido haciéndolo durante la semana. Sabemos que apenas no inicia hoy, sino que toda la semana Dios ha estado cuidando de ti, cuidando de tu familia. Y eso es de sumo gozo y bendición para que cada día nosotros le demos gloria a Dios y entendamos que su misericordia y su amor para con nosotros es infinito. Así que debemos de ser agradecidos. Hay gente que se levanta y no le dan gracias a Dios. Así es. Señores, y hay otros que ni siquiera despiertan. Se acostaron con planes y lamentablemente despertaron en un ataúd. O sea, despertaron un ataúd, no, amaneció en un ataúd. Y la vida no le alcanzó. Así es. Entonces nosotros que estamos vivos, tenemos que entender que si respiramos, si estamos de pies, es porque su misericordia y su amor nos ha sostenido. Esto no tiene que ver con tu fuerza, con tu capacidad de que tú seas saludable o no. Porque hay gente que se hacen todas sus analíticas mensualmente, quizás anualmente, y entienden que ellos están bien. Su actitud es de alguien que está bien, pero de momento le da un detelengue, como dicen en el argot popular. Y la gente que lo conocieron, que lo vieron en el gimnasio, que escuchaban que iba a hacerse su chequeo anualmente, decían, pero ven acá, pero esa persona estaba llena de salud. ¿Y qué pasó? No se explican. Porque de nosotros no depende el ahorita ni el mañana. Nosotros sabemos de esto es ahora. Right now. Pero ni ahorita ni mañana. Y hay mucha gente que le pone esa excusa al Señor. O ahorita, o mañana, o más tarde, o después. Muchos dicen, yo estoy muy joven. Otros dicen, no es tiempo todavía. Estoy esperando hacer algunas cositas que me faltan por disfrutar en el mundo. Amén. Con tantos problemas que hay en nuestra sociedad, en este mundo, el poder ver un nuevo día es un milagro de parte del Señor. Cada nuevo día yo le doy gracias al Señor por el milagro que yo he recibido. Como usted dijo anteriormente, hay muchas personas que quizás anoche se acostaron y tenían planes para este día, pero la vida no le alcanzó. Lamentablemente no están aquí morando entre los vivos junto nuestro. Y nosotros estamos aquí porque Dios nos ha dado un milagro para poder así morar entre los vivos. Y recuerde lo que dice la Biblia, que a veces estamos muy distraídos y pensamos que, bueno, hay paz y hay seguridad. Y la Biblia dice que cuando digáis paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Amén. Lo que significa es que posiblemente el infortunio, la destrucción o cualquier situación que tú puedas enfrentar difícil, viene en el momento que tú menos te lo esperas. Amén. Hay gente que estaban en una fiesta, de momento le dio un paro cardíaco o una ACV y cayeron postrados. Otros posiblemente, ¿verdad?, recibieron una buena noticia de que les salió la visa, whatever, cualquier buena noticia. O quizás estaban viviendo situaciones difíciles, pero entró un tiempo donde estaban todo bien, todo tranquilo. Y se confiaron en esa paz y en esa tranquilidad y luego vino el golpe fuerte. Amén. Eso podemos nosotros verlo con lo que sucedió no hace mucho. En Israel. Recientemente en Israel estaban celebrando una fiesta. Algunos dicen que era la fiesta del orgullo que ya conocemos, de la agenda que también conocemos. Y fue de repente que le llegó la destrucción, donde en el momento
registraban 200 muertos y como algunos 300 heridos. La última vez que yo escuché eso, pero hablaban de que había 1000 y pico de personas heridas y algunos desaparecidos, otros 100 y pico de secuestrados. Bendecido lo hace el Señor. Entonces cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces viene la destrucción repentina. En este caso pasó eso allí, en aquella actividad. Pero vamos a entrar en materia de la palabra, la cual se encuentra basada en el libro de Bendecido lo hace el Señor, primera de Samuel, capítulo 28, a la altura de versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido Dios. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme, en otra palabra, búsquenme en una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Amén. Bendecimos y alabamos al Señor y a todos nuestros amigos y hermanos televidentes. Señor, te damos gracias por tus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios amado, que estas palabras penetren en cada mente, en cada corazón de cada amigo televidente. Padre, que nos pueden ver a través de estos medios. Bendecimos y alabamos tu nombre. Padre, que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a través del silencio de la noche, en medio del día, que tu Espíritu Santo los convence y los redarguya, Dios amado, de pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecido y alabado sea su nombre. Bien, como podemos ver, bendecido y alabado sea el Señor, en el libro de Primera de Samuel, bendecido y alabado sea el Señor, capítulo 28, dice la palabra que el pueblo de los filisteos dice que ordenó su ejército para hacer guerra contra el pueblo de Israel. En aquel entonces quien dirigía aquel pueblo, el rey de aquel pueblo, de aquella nación, era el rey Saúl, un hombre que el pueblo mismo había elegido para que fuera su rey, cuando Dios tenía como su representante al juez Samuel, porque Samuel era juez y sacerdote y profeta del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel veía cómo los reyes de otras naciones sacaban a su pueblo, su ejército, a la guerra, y volvían y regresaban a sus ciudades y celebraban al junto de sus reyes. El pueblo de Israel también anheló y deseó tener un rey que de igual manera lo sacara a la guerra y volviera a traerlo en paz a sus hogares, a su pueblo. Pero lo que no entendía el pueblo de Israel en ese entonces era que él era un pueblo, o es todavía un pueblo especial, ya que su rey es el mismo Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios creador de los cielos y la tierra. Era un pueblo muy diferente y es un pueblo muy diferente a otras naciones. Por ende, en el pueblo de Israel solamente suscitaban los jueces. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero este pueblo decidió que querían un rey. Querían ser igual que otras naciones. Pero este rey, cuando Dios lo establece, Dios manda a Samuel que lo unja por rey a aquel joven. Y luego en una ocasión Dios lo envía que vaya a tierra de Amalek y que haga guerra contra Amalek y lo destruya en su totalidad, que no perdonara ni aun los niños. Dice que los de pecho, aun las mujeres, los ancianos, no lo dejara con vida, y aun los animales, todo lo exterminara. Bendecido y alabado sea el Señor. Y este rey no cumplió con gran, bendecido sea el Señor, no cumplió a totalidad con el mandato que Dios le había dado,
pues decidieron tomar algunos botines, como vieron que habían animales que eran de buen parecer, de buena, en otra palabra, buenos, la palabra bendecido sea el Señor. Gordo. Sí, eran gordos. Hay una palabra para esos animales. Estaban saludables. Sí, entonces decidieron tomarlo y entró inmediatamente una maldición sobre este rey por causa de la desobediencia. Sabemos lo que pasó con el rey de Amalek, bendecido sea el Señor, y también lo que aconteció con el rey Saúl. Dice la palabra claramente que ordenó el rey de los filisteos, o el pueblo filisteo, guerra en contra de Israel, pero Saúl, al ver la gran cantidad que había del ejército que había allí, dice la palabra que él tuvo temor, él tuvo miedo y decidió consultar a Jehová. ¿Qué sucede con esto? Dice la palabra que Saúl consultó a Jehová y Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Ya el hombre, el rey de Israel, tenía un problema espiritual. Este hombre había desobedecido a Dios y el pecado original es la rebelión, la desobediencia. Y la desobediencia es como el pecado de rebelión. Bendecido y alabado sea el Señor. Podemos ver que Saúl, al verse en este aprieto, dice que le busquen a alguien por el cual él pueda consultar espíritu de adivinación. La cosa se está agravando. El hombre desobediente y ahora está disertando de lo que es el sometimiento a obediencia de los mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando le habló allí en Éxodo, bendecido sea el Deuteronomio, perdón, en el libro de Deuteronomio 18, cuando él le dice al pueblo, no se halle en ti. Amén. Vamos a permitir que nuestro hermano Julio nos lea la palabra, ¿no? Es evidente que la desobediencia de Saúl lo llevó a una ceguera espiritual. Aunque todos nosotros sabemos que Saúl, para tener interacción con Dios, siempre tenía un intermedio, que era Samuel. Porque desde el principio hubo una problemática con Saúl, aunque Dios lo eligió, porque el pueblo también había determinado que quería rey, igual que las otras naciones. Recuerden quien vio el potencial principalmente de Saúl, la parte de Jehová, ciertamente, fue Samuel. Y Samuel pues lo elige. Para Saúl ser ungido, tuvo también que obedecer a la palabra de Samuel, de unas personas que iban a cierto lugar que él le indicó y que esa persona lo iban a ungir. Sin embargo, la unción que tenía David fue el mismo Dios directamente que habló y indicó que él iba a ser el ungido de Jehová, a diferencia de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, Saúl no asumió el liderazgo que él tenía como algo que tenía que ver con una disposición de Dios para que él estuviera al frente del pueblo, sino más bien que aparentemente se apasionó de su liderazgo. Recuerde que Saúl era tan alto que la Biblia dice que en Israel no había nadie que le llegara del hombro para arriba. Amén. Era alto, tenía las cualidades, era idóneo según los hombres para él estar en el reinado. Al parecer se confió mucho en él y se olvidó de quien de aquel que lo había colocado, que fue Jehová por medio de Samuel, y desobedeció, como decía el pastor Fray Martín Vivieca, que Dios lo mandó a eliminar todos los amalecistas. Le dio una orden tajante, radical, de exterminarlo, porque los amalecistas fueron los que impidieron o quisieron impedir, se opusieron al paso, se opusieron a que el pueblo de Israel llegara a su destino profético, que Dios había dicho que era que conquistaran a Israel. Ellos fueron escollo, ellos fueron piedra de tropiezo, se levantaron en contra del pueblo. Entonces, la Biblia habla bien claro que el que se levanta en contra del pueblo del Señor, contra él se levanta. Amén. Entonces Dios asumió eso como una postura de rebeldía
y del levantamiento no a Israel, sino a él mismo. Por eso determinó Israel de sobre la faz de la tierra a todos los amalecistas. Ahora bien, vamos a entrar al punto donde Saúl confirma la maldición que contrajo por causa de la desobediencia. En el libro de Bendecido es el Señor, Deuteronomio 18, Deuteronomio 18. 18:10, usted va a encontrar. Pues bien, Saúl entonces pregunta sobre este punto. Él quiere que le busquen a alguien por el cual él pueda consultar a través del espíritu de adivinación. Y la palabra de Dios claramente registra que hay solamente dos medios por el cual Dios le habla al pueblo. A través del profeta, que es la voz de Dios en la tierra para el pueblo, y a través del sacerdote que usaba el Urim o Tumim. Amén. Eran los dos medios por el cual Dios le hablaba al pueblo. Ahora bien, ¿qué pasa con Saúl? Deuteronomio 18:10. Vamos a leerlo desde el 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos, a sus hijas por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechiceros. Amén. Ahí podemos ver que dice la palabra claramente que es abominación a Jehová. Y la palabra abominación, cuando lo traemos y tradujimos estas palabras, podemos entender que algo abominable es algo detestable. Por ejemplo, usted ve algo que está descompuesto, una basura malolienta, descompuesta, cuando usted pasa por el lado de ella, ¿qué le provoca a usted? Náusea. Entonces ya te podemos ver lo que es la abominación. Náusea, eso le produce náusea. Por eso dice Amén. que Jehová lo vomitará. Es abominable, ahí viene donde viene el dicho, lo vomitará de su boca. Es abominable, algo que le produce náusea, eso provoca que usted gorme, en otra palabra, vomite. Entonces podemos ver que Saúl decide ir donde una adivina, pero ¿quién le dice a Saúl dónde se encuentra esta persona? La persona más cercana de él. Que cabe decir que él anteriormente había acorralado a todos los adivinos y agoreros, lo había echado de la ciudad. Lo había matado. Lo había matado más radicalmente. Y ahora, después de desobedecer, que vino esa ceguera, entonces ahora acude a ellos. Que es como dice, hay una frase que dice que el cerdo o el perro vuelve a su vómito y el perro va al fango. Ahí podemos ver que uno de los más cercanos le dicen, pero es aquí, mira, hay una mujer en Endor, en la tierra de Endor, que tiene espíritu de adivinación, pero yo parece que conocían a esta mujer, porque sabían el lugar donde ella vivía. Pero ¿qué sucede? El hombre de Dios, que era anteriormente Samuel, eliminó a todos los agoreros, adivinos, evocadores de la tierra de Israel. Pero Endor es un pueblecito que se encuentra en la parte baja de Galilea. Todavía pertenece a Judea, al reino de Israel. ¿Qué sucede? Que ellos lo llevaron allá donde esa mujer. Y claramente cuando Saúl está allí, dice la palabra que Saúl se fue con dos súbditos, pero él cambió su vestidura, él se disfrazó. Pero no tan solo que él se disfraza, sino que él fue en oscuridad, él fue en la noche a aquel lugar. Hizo lo de Nicodemo. Entonces ahí podemos ver cuando el hombre pierde lo que es la orientación divina, empieza a caminar en oscuridad. Amén. Se disfrazó, en otras palabras, sentía vergüenza de que lo vieran o lo reconocieran. Se disfrazó y se fue con dos personas de su más confianza. Eso es típico de la gente que pierde conexión con Dios. Sí, suelen camuflajearse de un disfraz que aparentemente es de un cristiano.
Sí. Sí, porque son gente que usted lo oye está hablando en lengua y lo ve vestido de cristiano, sin embargo hace mucho que fueron desechados por Dios. Amén. Y lo que están haciendo es fuera de la protección de Dios en oscuridad, como usted acaba de Amén. decir. Entonces podemos ver que ya el hombre anda en oscuridad, está cegado. El temor lo tiene cegado, la desesperación, porque cuando Cristo sale de la vida del hombre, el hombre está en oscuridad, está en desesperación. Bendecido sea el Señor. Corre sin que nadie le persiga. Sí, corre sin que nadie lo persiga. Su vida está en total peligro en todo momento y en todo instante. Bendecido y alabado sea el Señor. Ahí podemos ver que él tomó dos personas de su más confianza y se dirigió a aquel lugar, pero ellos sabían dónde era. Parece que esas personas también habían ido a ese lugar. Entonces, dependiendo de quién tú te rodeas, tú vas a tener tu guerra. Vas a tener tu batalla. Mire, quiénes estaban rodeando a este hombre de Dios. Pero también debemos entender que Saúl no era cualquier hombre, no era cualquier cosa. Saúl era el rey de Israel, el representante máximo de aquella nación santa de Dios. Amén. Que Dios le había prohibido esta práctica. Y cuando va donde aquella mujer, así más o menos disfrazado, esta mujer no reconoce quién está hablando con ella, porque el hombre está disfrazado. Y era lo que yo le decía ahorita, pastor, que cuando se pierde conexión con Dios, se pierde la identidad. Se pierde, la identidad del hombre se pierde. Se pierde la identidad del hombre y aparte de eso también se va esa intimidad. Porque recuerde, que le decía ahorita, que Samuel era el intermedio. Entonces, al él no tener una relación directa con Dios por el pecado que había cometido, lamentablemente él se sintió solo, se Amén. sintió despavorido. Cuando la cabeza tiene problema, el cuerpo sufre. ¿Entiende? Él ya no tenía una palabra que le guiara. Recuerde que cuando no hay profecía, cuando no hay guianza del Espíritu Santo, hay un desenfreno, hay desorden. Entonces, un rey que tiene enemigos por doquier, que estaba acostumbrado a recibir una directriz para si podía ir a una batalla o no, si iba a tener victoria o iba a perder, y verse ahora desprotegido, verse ahora sin la palabra de Dios que era la lumbrera, es difícil. Que pasa con muchos creyentes que cuando pierden esa cobertura de Dios, esa conexión con Dios, entran en un estado de depresión, de desesperación, de inseguridad, y eso lo lleva a que comiencen a ver la promesa que Dios le había hecho, que ellos la tenían mediante la fe muy cercana, comienzan a verla lejos y a cavilar diciendo: Dios no va a cumplir lo que me ha prometido, eso ya no va a ser así. Empiezan a verla lejos porque ellos empiezan a retroceder. Sí, porque es que ya hay una ceguera, ya no hay una conexión en lo espiritual que te ayuda a estar conectado mediante la fe, que te ayuda a ver las cosas que no son como si fuesen. Sí, no es lo mismo. Entonces Saúl ya no tenía la palabra de Dios. Saúl ya no tenía el profeta que lo aconsejaba, que lo amonestaba. No tenía la amonestación. Ni la cobertura. No tenía la cobertura. Y aparte de eso, él sabía que estaba a punto de ser quitado del reino, que era lo que lo tenía más desesperado todavía. Porque esos reyes entraban, perdón que lo interrumpa, esos reyes entraban en un egoísmo y si se puede decir, a una mezquindad en cuanto al reino, que hasta los hijos a veces ellos los celaban con tal de que no lo desplazaran de su reino. Amén. Entonces imagínense que él estaba a punto de ser quitado, porque Samuel antes de morir se lo dijo, que por haber desobedecido a Jehová le fue quitado el reino y se le iba a entregar a otro que sí era conforme al corazón de Dios. No le especifica quién era el otro. No le dice Ahora quién. Bien, pero lo manda a matar. Sí, vamos a venir a seguir con relación a la lectura. Dice claramente: y la mujer le dijo cuando, amén, en el 8, y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y dijo: yo te ruego, me adivine por espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Espíritu de adivinación. Saúl sabía qué era lo que estaba haciendo, porque Jehová no le iba a hablar a través de un espíritu de adivinación, porque un espíritu de adivinación es un demonio. Así es. Esa mujer que estaba ahí, la mujer, la adivina de Endor, es un instrumento del mismo Satanás.
Señor lo reprenda, un instrumento de Satanás. Por ende, podemos ver que Samuel era un hombre de Dios. Samuel era juez, el sumo sacerdote y también era profeta. Tenía 3 funciones. Bendecido y alabado sea el Señor. Llegó la hora en que Samuel partió de esta tierra, de este mundo. El alma de Samuel va al lugar de descanso. ¿Quién tiene la autoridad de ir a mover? ¿Quién? ¿Quién? Si Dios De no que hacer quería, subir un cuerpo de sí, un hombre de Dios. sí, el Espíritu. Si todavía Saúl, para que usted vea hasta dónde llega la ceguera espiritual, Saúl había consultado a Jehová a través del Urim, que era el sacerdote, que tenía la piedra, Sí. y a través del profeta, que es el hombre que Dios utiliza para hablar al pueblo, los 2 medios, y Dios no le habló. Entonces se dirige donde un instrumento de Satanás, para que a través de ese espíritu de adivinación, de ese espíritu inmundo, ese demonio, él recibir alguna palabra, Orientación. sí, alguna palabra de aliento. Él la recibió. Cuando esta mujer... Si usted se fija, él repitió lo mismo que ya había dicho Samuel. Sí, amén. O sea, cuando la gente está en ceguera espiritual, obvia la palabra que Dios le ha dado y se inclina más en escuchar la voz de Satanás. Amén. Pero esta mujer todavía no está reconociendo el hombre que tiene delante. Pero ella sabía... Él fue que lo echó. Imagínate, Sí. eso como la duda de entender que no puede ser que el que echó a todos, mató a todos los adivinos, a los hechiceros, ahora evocadores. sea este. Sí. O sea, a veces no es que no lo reconozca, es que no quiere Sí, reconocerlo. no, pero ella no lo reconocía No, todavía. sí, claro, dice que ella no lo sabía que era un hombre de alta relevancia, de alta Él importancia. fue disfrazado. Sí, pero sabía que era un hombre de alta relevancia, de alta importancia, pero no sabía quién no era. sabía quién era. Hasta que... Quizá ella nunca tampoco Hasta- tuvo cercanía a él. No. El rey. No todo el mundo podía Ya. acercar al rey. Pero y ella era una divina. Recuerde lo Era, que pasó. era famosa ella. Sí, reconocida, no famosa, reconocida. Reconocida. Por la alta alcurnia, en otras palabras. Bien. Porque era en casa del rey que se Sí, hablaba o sea, de ella. No estamos hablando de cualquiera divina. No, de cualquiera divina. Entonces, cuando ella invoca al Espíritu, que ella lo ve subir, dice ella, pero tú eres Saúl. Mientras ella no hubiese invocado ese Espíritu, ella no sabía quién era que tenía delante. O sea, tuvo que tener las revelaciones diabólicas. Diabólica, el Ay, Espíritu ay, le ay. declaró quién era Sí, que tenía hay ahí. gente que cuando se le monta unos demonios raros de que comienzan a hablar Sí, profecías, exactamente. cosas raras, a conocer Cuando misterios. ella invoca al espíritu inmundo, o vamos a decir al que Saúl, no dice la palabra que era Samuel, sino que Saúl entendió, pero un hombre en la condición en la que está, tiene alguna visión divina de parte de Dios, tiene algún discernimiento de espíritu, Dios estaba lejos de él. Ahí es donde está el engaño, pastor, que si usted se fija, le decía ahorita, que precisamente ese espíritu le declaró lo mismo que le había dicho Samuel. Una de las características de los demonios es como revelar a la gente cosas que ya son declaradas. O sea, cuando hay personas que van donde un brujo, los brujos inmediatamente llegan de que a la puerta le dicen cosas, pero hay gente que ignoran que esas cosas se dan a través de revelaciones demoníacas. Sí, amén. ¿Entiendes? Y no revelaciones, le voy a dar Y un ellos detalle. repiten la misma cosa que posiblemente ellos saben que te han dicho. Le voy a dar un detalle de lo que yo conozco, Exactamente. porque de donde Dios me sacó, Bien. se bregaba con eso. Déjeme decirle algo. Para usted atrapar el pez, ¿qué usted hace? Un anzuelo. Usted toma el anzuelo y lo cubre con la carnada. La carnada, el anzuelo queda dentro de la carnada oculta. Para cuando el pez, gloria a Dios, para cuando el pez trague la carnada y quiera irse, no pueda, No puede. porque ya el anzuelo lo tiene dentro de él en sus entrañas y ya no hay forma de escaparse. ¿Qué sucede con esto? Satanás sabía lo que a Saúl se le hubiese dicho. Sí. Él conocía porque él participó en todo eso. Es que él está perdido. Recuérdese- Él escucha todo. Recuérdese que Saúl estaba poseído por los demonios. Exactamente. Había un principado que operaba en él. Sí.
sea, y ese mismo que Dios principal es quien permitió revela. por su rebelión, por su rebeldía, Dios permitió. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese espíritu que subió cuando esta mujer lo invoca, le pregunta a Saúl qué ha visto. Ella dice, he visto un anciano. Primero dijo que vio dioses, pero en la original, en la Biblia hebrea, en la Torá, dice que vio jueces que subían. Y él dice, ¿qué apariencia tiene? ¿Qué apariencia, en otra palabra? ¿Cuál es su forma? Ella le dice, veo un anciano con un manto. O sea, lo que estamos diciendo es que Saúl no vio directamente la imagen, sino que ella era quien estaba describiendo a través de su visión. A través de la visión de ella, quién era que estaba ahí. ¿Quién y estaba él ahí? entendió e interpretó Dice, que era Samuel. Sí, y él ahora, entendió, eso es muy bueno declararlo. Sí, él fue que entendió, no que era. Exactamente, sino sí, porque que, no especifica que era Samuel, sí, sino que ella le describe y él entiende que era Samuel, sí, por las cualidades que ella describía. en su falta de conocimiento, su falta de visión, su pobreza espiritual, él entendió que era Samuel. Y dice la palabra que él inclinó su rostro e hizo reverencia. ¿Y qué nos dice en Éxodo 20? Jehová, Dios de los ejércitos: no te harás imagen ni ninguna semejanza. También dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás. ¿Y qué hizo Saúl ahí? Desobediencia sobre desobediencia. Exactamente. Entonces, Esa era una característica la que él puerta que él le abrió a Satanás y todo su demonio fue inmensa. Así es. Y es ahí cuando él entonces empieza a hablar con el espíritu inmundo, que él entendió que era Samuel, pues no era Samuel, él entendió. Recuerden cuáles son los medios por el cual Dios le habla al pueblo. Por él, a través del profeta, y a través de Urín y Tumín, que es el sacerdote quien lo interpreta. Las señales que producen, las luces que producen estas piedras, solamente el sacerdote tenía la capacidad de poder interpretar el mensaje que Dios le estaba dando. Amén. Entonces, Saúl, bendecido la voz del Señor, interpreta que quien está delante de él es Samuel. Entonces Saúl empezó a hablar con este espíritu, quien él creía y entendía que era Samuel. Amén. Amén. Y empezó a hablar con él, a interactuar con él y a decirle, ¿por qué me has inquietado? Amén. Nos vamos a una pausa. Bendecido y alabado sea el Señor. Colócame el anuncio de Manauri. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas, desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
la graduación, la sexta graduación de la Universidad Teológica Chalón. Este próximo sábado 21 a las 5 de la tarde estaremos allá compartiendo con cada uno de estos graduados, con el doctor Luis Aviñón Luperón, en el Salón de Eventos COPNAMA, la Cooperativa de Maestros. Así que ya ustedes saben, sábado 21 a las 5 de la tarde estaremos ahí compartiendo en ese evento de graduación para los estudiantes de la Universidad Teológica Chalón. Sexta graduación, Universidad Teológica Chalón, 21 de octubre a las 5 de la tarde. Así que ya ustedes saben, están todos invitados. Esperamos que se den cita por ese lugar y también disfruten de ese grato momento de felicidad y triunfo de cada uno de los graduados. Así que continuamos con este espacio Visión de Águila TV, pastor. Damos gracias a todos los amigos televidentes que se han quedado ahí para seguir escuchando estas palabras que estamos desglosando. Bendecido y alabado sea el Señor, como el espíritu de engaño cega a la persona para llevarlo a su propia destrucción, a su propia ruina. Ahí podemos ver, bendecido y alabado sea el Señor, la condición, la pobreza espiritual y la ceguera que había en este hombre llamado Saúl, que era rey de Israel. Bendecido y alabado sea el Señor. Decíamos que este hombre, cuando le habla a aquella mujer adivina, a aquella mujer, bendecido sea el Señor, que de oficio era adivina y invocaba a los demonios. Saúl, como no tenía respuesta del Señor, ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín, a través de la desesperación que había en él, la falta de espiritualidad, la falta de humillación, decidió incurrir en busca de palabra a través de los adivinos, y esto Dios lo había prohibido rotundamente al pueblo. Ahí nosotros podemos entender, bendecido sea el Señor, que Dios no había hablado a través de esta mujer, ni mucho menos el hombre de Dios que ya estaba morando entre los muertos, podríamos decir descansando. Tampoco Dios iba a permitir que ese espíritu de un hombre que le sirvió toda su vida, porque Samuel fue dedicado desde su niñez y fue entregado al templo. Y fue recto delante de los ojos de Dios, cabe mencionar. Amén. Que no simplemente eso. Recuerde que en un momento Samuel convocó una asamblea y en pocas palabras hizo una rendición de cuentas de todo lo que él había hecho. Y como señal hubo truenos y lluvia en respuesta a Dios. Amén. Especificando y confirmando la fidelidad y la obediencia de Samuel delante de él. Amén. Podemos ver que Samuel fue instruido por un sumo sacerdote llamado Elí. La casa de Elí se descorrompió, se desvió. Bendecido sea el Señor. Y fue Samuel el sucesor de Elí, por cómo Samuel caminó delante de la presencia del Señor y no se halló tacha alguna en este hombre de Dios. Entonces ahí podemos entender y ver que no podía un instrumento de Satanás invocar el espíritu de un hombre de Dios. Bendecido y alabado sea el Señor, porque la palabra habla muy bien claro de que no, después que se pasa de aquí, de este mundo al otro lado, ya no hay más nada, solamente los que mueren en Cristo esperar hasta su venida. Amén. Y los que mueren sin Cristo, lamentablemente entendemos que van a un lugar de tormento. Los que mueren en Cristo van a un lugar de descanso y los que mueren sin Cristo a un lugar de tormento. Aquí podemos ver, bendecido sea el Señor, que cuando esta mujer invoca ese espíritu, Samuel, él dedujo que era dedujo que era Samuel el que estaba delante de él. Amén. Pero no era así, ese era un espíritu de engaño. Es lo mismo que sucede cuando muchas personas todavía en estos tiempos van a lugares donde hay personas que practican hechicería y la misma adivinación todavía en estos tiempos. Los que son de campo saben que en los campos usaban mucho la gente estas palabras que decían, tengo que ir donde el médico. A veces a los brujos le decían médico, a veces le decían también a sí mismo adivino. Bendecido sea el Señor. Y la gente
iba allí también y todavía se ocultaban para hacer esto. Esa misma práctica que tuvo Saúl de él disfrazarse e ir de noche, en otra palabra, una forma de ocultarse para que nadie lo viera, todavía hasta el sol de hoy. Hay mucha gente que practican eso, varón. Exactamente. Todavía en estos tiempos hay mucha gente que practican eso. No, y gente llamándose a ser cristiano también, porque hay que hablar claro. Hay mucha gente que su fe es tan poca y tan débil que ellos consultan brujos y van a la iglesia y participan en la iglesia con oportunidad, pero como vienen de una tradición, ¿verdad?, de brujería, y ellos han tenido quizás confirmaciones en ese ámbito, y a veces por no tener esa conexión espiritual ven como muy lejos de ellos tener esas revelaciones en el ámbito espiritual, entonces son dados a inclinarse por esa práctica que están acostumbrados a hacer. Eso es tan peligroso. La palabra registra que Saúl no había comido nada durante el día y la noche. Después que este espíritu inmundo le dijo a él la consecuencia que venía sobre él. Porque él se había constituido, el mismo Saúl, se había constituido enemigo de Dios por tanta la rebelión y la rebeldía que él había presentado. Bendecido debe ser el Señor. Que ahí mismo se le dio sentencia de muerte. Y esa mujer, dice la palabra, que ella preparó pan y dice que tomó un carnero y lo sacrificó y le dio de comer al rey. ¿Usted sabe qué significa eso? Le voy a decir algo con relación a lo que yo viví. Vengo de una familia que eran totalmente devotos a esos espíritus inmundos. Y todos los años había que cumplir con un compromiso de entregar ciertos animales. Tenían ese compromiso de matar todos los años ciertos animales para cumplir con una promesa. Eso le decían promesa. En otra palabra, ese pacto lo querían disfrazar como promesa. Amén. Y ese animal se sacrificaba y todo el que comía de ese animal entendía que se iba a contaminar juntamente con ellos, porque en esa fiesta que hacían, allá le decían velación, esos animales se mataban, la sangre, se hacían algunas cosas que yo veía con la sangre que no voy a decir por estos medios. Bendecido sea el Señor. Y a los niños, por ejemplo, no se les permitía participar en esto. Bendecido sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que aún las ropas de estas personas no debemos de tocar, porque eso también nos contamina, cuanto más su comida, porque esa comida tiene compromiso. Ese animal que se sacrificaba era dedicado a los demonios, a los baales. Esa comida que se daba era dedicada a los baales. Por ende, todo el que tenía participación en esta fiesta, como decían, en esta práctica satánica y demoníaca, se contaminaba. Y cuando no se cumplía con ese compromiso, como ellos le decían, con esa promesa, que no era más y nada menos que un pacto demoníaco, satánico de sangre, cuando ese animal no se entregaba, moría un familiar. Exactamente. Amén. Moría un familiar. ¿Qué le pasó a Saúl cuando salió de ahí? Saúl al otro día, él le dijo claramente al espíritu: tú y tus hijos estarán conmigo. El espíritu le habló claro. Dice la palabra que Saúl cayó sentado cuando escuchó esto, porque era grande el mal que venía sobre él. Pero la necedad que había en este hombre no le permitió hacer un análisis de lo que estaba haciendo. Pero fue engañado por ese espíritu. Cuando él quiso reflexionar, ya era tarde. Ya el juicio estaba dado. Bendecido y alabado sea el Señor. Muy importante, pastor, ese punto que usted hablaba acerca de esos sacrificios que se hacían, y cuando no se cumplía con esa promesa, pues moría un familiar. Precisamente en una campaña, Dios puso esa palabra en mi boca y decía que tradicionalmente cada año las personas van a lugares específicos a ofrecer ofrendas, ¿verdad?, con el objetivo de así cumplir unas promesas. Y yo decía que eso es tan incierto, tan irreal, que
Y el enemigo tiene a la gente tan cegado que no es posible que tú digas que has recibido una sanidad o un milagro de una deidad que aparentemente tú tengas que estar cumpliendo con un ritualismo cada año. Cuando Dios hace un milagro en una persona, lo hace de una vez y por todas. Y usted no tiene que estar sometido a un ritualismo obligatorio. Porque entonces cuando no cumples con eso, o vuelve la enfermedad, o se muere alguien, entonces nos damos cuenta el nivel de ignorancia que vive mucha gente, que Satanás lo tiene sumido, que con obligatoriedad tienen que mantenerse y temor, porque hay gente que se le entra un miedo cuando llegan esos tiempos que tienen que cumplir obligado o se atienen a la consecuencia. Yo quiero decirle algo. Entonces eso es fuerte, pastor. Sí, eso amén. no es algo que es para que uno entienda que Dios lo hizo. Amén. Eso es tan terrible que en mi casa, en la casa de mi padre, bendecido y alabado sea el Señor, habían 2 altares, porque tanto mi papá practicaba eso como una mujer que él tenía que no era mi madre. Habían 2 altares. En el altar de mi padre siempre había dinero y tenían siempre mucho dinero menudo ahí. Y habían ocasiones que yo tomaba ese dinero y me iba al colmado. Y déjeme decirle, varón, que eso es tan terrible que si Dios no hubiese tenido un plan conmigo, me hubiese matado. Eso, porque eso es algo demoníaco y satánico. Sí, totalmente. Eso es satánico y demoníaco. Y yo recuerdo que conmigo tuvieron que ir a diferentes hospitales. Y iban al hospital y no me encontraba nada. Yo caía desmayado, yo no sabía de mí, yo despertaba en sala de intensivo. En muchas ocasiones me pasó eso. Y me llevaron a médico y no sabían lo que era. Me llevaban aquí, me llevaban allá y no sabían lo que era. Pero los muchachos al fin, yo me mantenía callado porque yo sabía lo que hubiese hecho, pero no lo hablaba. Desde ese entonces yo entendí que eso no era nada bueno y que Dios no estaba ahí. Y siempre esos altares, mi papá a veces me ponía la responsabilidad de ponerle tabaco, cambiarle el café y todo eso. Y esa gente tiene una devoción por eso terrible. Eso es tan tal que si tienen que entregar hijos no le importa entregarlo. Lo que ellos le pidan. Lo que le pidan esa gente entregan, porque esos espíritus cuando se manifiestan llaman a esa gente como sus hijos. Entonces total, terminan muriéndose. Sí. Esa gente que son ofrendados, en pocas palabras, mediante promesas a esos demonios disfrazados de ángeles, terminan muriéndose, o mueren en un accidente, o le cae una pared encima, o cualquier cosa, pero no, en su mayoría, si no están sometidos a esa esclavitud ritualista, mueren. Pero hay una cosa, que esos espíritus cuando se manifiestan, ellos no dicen que son demonios. No. Ellos dicen que son Miguel, que, de parte que de Dios. son de esto, que son aquellos, Sí. que son ángeles, en otras palabras. Exactamente. Señor, Ellos nunca dicen que vienen del mal. Entonces, del mal. es un espíritu de engaño que se manifiesta a través de esto. Entonces, quiero hacerle una pregunta, porque es bueno aclarar las dudas y la ignorancia también de alguna gente, porque acontece que mucha gente aparentemente recibe un milagro. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que aparentemente reciben ese milagro y por tal razón son sometidos a ese ritualismo? Porque ellos entienden que fue real lo que vivieron. La palabra de Dios dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Amén. Entonces puede ser un espíritu de enfermedad que esté operando y se aplaca. Cambia uno y entra otro. Ay. Eso es como que si fueran un equipo. Bueno, lo voy a poner más simple, como la lucha libre. Lucha en pareja. Cuando hay uno que está medio golpeado, Saca ese le pasa la mano al otro y sal tú que voy a entrar yo. y se fue de que aparentemente el que tenía el problema, pero viene otro. No hay ningún milagro en esa vida, no hay ninguna sanidad. Eso se oculta por un tiempo, porque hay enfermedades que son provocadas por los demonios, hay enfermedades que son físicamente del ser humano, pero hay otras que son enfermedades inducidas por los demonios. Bendecimos y alabamos al Señor. Y cuando usted ve que una persona, que eso yo lo he vivido y lo he visto, que cae enfermo y van y lo ponen en manos de los brujos, esa persona tiene su día contado. Si su no alma vendida, en pocas si palabras. no buscan de Cristo, es un muerto seguro. Así es. Es seguro. Bendecido y alabado sea el Señor. Entonces el único que te puede sanar
gratuitamente Cristo. de una vez por todas, se llama Cristo. Cristo, el único. Y no te sometes a ritualismo, porque, señores, hemos evidenciado gente que hacen a Dios promesas de palabra, que Dios no está de que a la espera de que tú le hagas promesa, porque la Biblia dice, no hagáis promesa a Dios que tú no puedas cumplir, porque Dios no se complace en la insensatez del hombre. Amén. Dios sabe que mucha gente, aunque Él le haga el milagro, no le van a cumplir, pero Dios lo hace porque Él quiere la sanidad del que está enfermo, pero no te somete a obligaciones que si tú no le sirves, Dios ni siquiera te dice, si no me sirve vuelve a estar enfermo. Amén. Ahora, ¿qué Él le decía a la gente que sanaba? Vete y no peques más, No porque peques puede venir más. otra cosa peor. Dice la palabra, Satanás, Jesús dijo, Satanás vino solamente a tres cosas aquí a esta tierra: a matar, a robar y a destruir. Amén. Hay personas que han hecho negocio y tienen bonanza, pero ¿a qué precio? Y eso va a dar la deriva a cualquier momento también, porque no permanecen. ¿A qué precio? ¿Cuántos familiares ya no están bajo tierra? ¿Eh? Gente que se han hecho ricos partiendo de vender hijos Y familiares. no solo eso, sino que esa riqueza ni siquiera pueden disfrutarla. Efímera, porque eso se va. Sí, no pueden disfrutarla, porque eso tiene compromiso. Bendecido sea el Señor. Cuando la riqueza que Dios da, dice Añade la palabra, tristeza. no añade tristeza. El respaldo de Dios es incondicional. Amén, es incondicional. David fue un hombre que no fue perfecto, el rey David, pero había algo en David que a Dios le agradaba, que era que David sabía humillarse y reconocer cuando había fallado, y se volvía de su mal camino, no volvía a repetir lo mismo. Bendecido y alabado sea el Señor. Saúl nos deja a nosotros un ejemplo de que donde Dios nos puso, no puede haber. Si Dios no le habló a él ni por profeta, ni por el sacerdote, ni por Urín, en otras palabras, mucho menos le va a hablar a través de un instrumento del mismo Satanás. Bendecido y alabado sea el Señor. Hay personas que creen que tienen problemas y creen que yendo del brujo van a resolver su problema. Y ahí es que el problema en verdad cogió Se nivel. multiplica. Ahí fue que tomó nivel. Bendecido sea el Señor. No me gustaría dar testimonio aquí porque no soy dado a dar testimonio, pero eso es terrible, amados hermanos. Hay muchas personas que dicen que Satanás tiene cacho, que tiene rabo, que lo tengo pisado. Y mire, Y que písale la cabeza el día. eso no es así. Si aún el arcángel, ¿qué dice la palabra? Que el arcángel Gabriel, ¿qué fue lo que hizo? Dice No que prefirió ninguna palabra de maldición contra él. no profirió, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. La única autoridad que podía ser posible que Satanás huyera despavorido. Amén. Aleluya. Jehová te Hemos llegado al reprenda. Cuando él fue a tentar a Jesús en el desierto, Jesús lo reprendió. Amén. Pero, amén. Dios le bendiga. Dios le guarde hasta una próxima entrega. Quisiéramos continuar, Sí, ¿verdad? Pero amén, se nos fue el amén. tiempo. Sí, amén. Pero vamos a seguir hablando de esos temas. Sí, amén. Ahí hay muchos misterios que yo sé que hay gente que deben de ser nutridos, porque la ignorancia, dice la Biblia en el libro de Hechos, si no me equivoco, que no habiendo Dios pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Vamos a hablar de las maldiciones sin quebrantar. Ay, ay, El ay. próximo. Shalom. Shalom.